Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Cochado Bustamante, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta. Y el día de hoy tenemos la conferencia intitulada Etnohistoria Jurídica, a cargo de la doctora Betty Camoli Ávila. En realidad, presentarla nos va a llevar casi toda la hora. Tiene un amplio currículum que me permite dar una síntesis muy apretada de su desarrollo profesional. Es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctoranda en Derecho y especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pianista y maestra especializada en la educación musical escolar en el Conservatorio Nacional de Música y también perito en música. Es profesora de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM en las áreas de Derecho Civil, Derecho Comparado, Propiedad Intelectual y Historia del Derecho. Ha sido profesora de Económico de Monterrey, del Conservatorio Nacional de Música, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Escuela de Escritores de la entre otras obras que ella ha desarrollado, destacan Liberalismo y Monopolio, Orígenes del Federalismo en las Tierras del Mayar, La Alborada del Federalismo y Yucateco, el Ayuntamiento Constitucional, el primer Ayuntamiento Constitucional de Mérida de Yucatán, la profesionalización de la enseñanza musical, el Conservatorio Nacional de Música, en fin, en realidad ella fue colaboradora cultural de la de Fórmula en la sección Geografía Musical, es editorialista del periódico El Sol de México y editora desde el año 2000, de la revista Internacional Conservatoriana. Fue distinguida con la cátedra de Rafael Roquín de la Facultad de Derecho y es Premio Nacional de Periodismo 2013 por artículo de fondo por el Club de Periodistas de México, Asociación Civil. Ha obtenido mención honorífica en todos los exámenes profesionales y de grado que ostenta. Fue pianista solista de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional de la UNAM. Actualmente desarrolla los proyectos Violencia Moral, El Poder de la Palabra, Impacto Social y Medioambiental de los Unidos Regionales. Historia de la Propiedad Intelectual y Historia Jurídica. Es autora de la Guía de Estudios de la Materia de Arte Jurídico en la División de la Universidad Abierta. En realidad el tema de hoy es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos materias, la antropología y la historia. Esto, desde luego, tiene mucho que ver por el desarrollo histórico que tenemos en nuestro país y, sobre todo, ver las acciones jurídicas, cómo es que han sobresalido. Es que ya sin mayor preámbulo, los dejo con la disertación de la doctora Betty Camoli Ávila. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, maestro Fausto. Yo les agradezco muchísimo a ustedes y al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro señor director, por el honor que me otorga a través del maestro Fausto de estar aquí con ustedes y tener este privilegio de encontrarme en el aula más importante, el aula magna Jacinto Pallares de nuestra queridísima y admirada Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, maestro Fausto. Gracias al doctor. Vamos a iniciar esta breve charla sobre lo que es la etnohistoria jurídica. La etnohistoria jurídica es una disciplina que prácticamente no tiene un reconocimiento formal oficial al respecto. Podríamos decir que hay una serie de estudios que se han ido elaborando, sobre todo en Sudamérica, que tienen que ver con el aspecto de aplicar los debates del ámbito antropológico, histórico, a la cuestión jurídica. Pero en realidad, esta propuesta, sobre todo desde un punto de vista transdisciplinario, deriva de su compañera, de su servidora, que he tratado de darle una sistematización a este concepto. Como me hacía el honor el maestro Fausto de referir en cuanto a mi formación, esto fundamentalmente me ha permitido analizar que el derecho, sobre todo en el caso de nuestra sociedad mexicana, no puede ser concebido como una disciplina que se pueda aplicar como ocurre en Europa, a pesar de que Europa también es multicultural, pero en el ámbito de México no se puede aplicar desde una perspectiva homogénea, porque nosotros somos una sociedad eminentemente diversa.
tenemos nosotros una serie de estratos, no solo sociales, sino sobre todo culturales. Y cuando nosotros hablamos de lo que es justamente el derecho y la historia, así como la antropología, que son nuestras tres ramas entre las cuales gira esta idea de lo que sería o es la etnohistoria jurídica, tenemos que partir de que, ante todo, la sociedad como tal, desde el momento mismo en que el hombre empieza a reflexionar sobre de ella, pues obviamente nos habla de que hay una serie de categorías y de conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros como abogados difícilmente, por ejemplo, nos planteamos temas como lo que es la cultura, el multiculturalismo. Solo en los últimos tiempos se han venido instrumentando algunas materias o seminarios que tienden un poco a esto. Pero de alguna manera aproximarnos a ver qué es el hombre y qué es la cultura nos lleva a remontarnos a los orígenes de la civilización. Y partir de lo que es la cultura es de alguna manera el fermento, el fundamento para que podamos entender a dónde vamos con el concepto de la historia. Y por qué quisiera yo plantearles esta necesidad de considerar que más allá, por ejemplo, de hacer historia del derecho, antropología del derecho, un campo fundamental sería el de la etnohistoria. Partiendo del concepto de cultura, desde el siglo XIX, por ejemplo, se empezó a sistematizar qué entender por esta idea. La idea de cultura es una de las que mueven, por así decirlo, al mundo de la antropología. Como decir nosotros, el derecho justicia es para nosotros un concepto fundamental, eje. Para los antropólogos lo es el de la cultura. También lo es para los sociólogos, porque aunque estamos peleados antropólogos y sociólogos, finalmente la antropología, por supuesto, es anterior a la sociología. Hay antropología desde el mismo momento en que empieza a haber reflexión del hombre sobre el hombre mismo. No podríamos decir hay sociología, porque antes que sociedad hay hombre. Y en ese sentido, la antropología es, junto con la filosofía, la madre de todas las ciencias, de todas las disciplinas de carácter social, ya no digamos científico exacto, natural. Con base en esto, entonces, el hombre mismo, ustedes lo van a encontrar en el caso de los filósofos, desde Aristóteles, Sócrates, Platón, los encontramos como antecedentes de todas las ramas jurídicas, de todas las ramas sociales. Lo mismo lo tenemos como antecedentes en la filosofía, historia, derecho, geografía, aparecen siempre. ¿Por qué? Porque el saber en esos momentos era único. Hoy en día el saber se ha venido especializando. Y esto es lo que de alguna manera corrobora el concepto del que ya les anticipaba. En el siglo XIX se desarrolló en cuanto a lo que es la idea de cultura. La cultura, desde un antropólogo llamado Edward Taylor, nos dice, debemos de entender que por cultura debemos de comprender todo lo que el hombre hace o es decir, desde cómo vestimos, desde cómo comemos, desde cómo trabajamos, todo lo que forma parte de nuestra esencia. Es decir, no podemos decir, esto es cultura, esto no es cultura. Eso sería falso desde esa perspectiva, porque todo es justamente cultura. Cómo nos conducimos, cómo respetamos o no respetamos, cómo nos educamos, cómo nos formamos, etc. Pero si yo les preguntara, ¿se puede hablar entonces de que si la cultura es todo, hay solo una cultura? Esa es la gran paradoja. Hay toda una cultura general, la cultura humana, por así decirlo. No podríamos así decir que la cultura también de los perros o de los gatos, ¿no? Ellos tienen otra situación, otro aspecto, ¿no? Pero del hombre sí. La cuestión es de que dentro de este mundo holístico de la cultura, nosotros nos vamos a encontrar con que existe todo un caleidoscopio de culturas, es decir, hay una gran cultura y una serie de subculturas. Subculturas que las vamos a encontrar en todos los niveles, en todos los espacios geográficos, y en ese sentido nos empezamos a dar cuenta que la cultura es un concepto que además de abarcarlo todo, es también estrechamente o fundamentalmente dinámico en el tiempo y en el espacio. Es decir, la cultura se va transformando. No es lo mismo la cultura de hoy, 2017, a la cultura de 1917. Nuestra cultura, ya más chico, es distinta a la de nuestros padres y será distinta de la de nuestros hijos. Entonces, la cultura, desde un punto de vista vertical,
cronológico va cambiando, se va transformando. Para bien o para mal, eso también depende de lo que para nosotros es bueno y mal, que también es un concepto, la moral, lo ético, etcétera, extremadamente dinámico. Al mismo tiempo, desde un punto de vista horizontal, la cultura cambia. No es lo mismo la cultura del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a la de Yucatán, a la de Argentina, Italia, ni se diga Arabia, etc. Entonces, allí tenemos dos conceptos muy importantes que vamos a retomar de no la antropología, sino ahora la historia. No sé si ustedes han escuchado hablar de la Escuela de los Anales, que es una de las escuelas que ha transformado primero la historia y luego las ciencias sociales. Esta escuela se desarrolla en los años 40 en Francia. Su principal exponente en sus inicios es Le Goff y es Lefebvre, pero empiezan ellos a hacer escuela, a fundamentarla, y en su tercera generación aparece un pensador que de alguna manera antecederá a Michel Foucault. Él se llama Ferdinand Braudel. Braudel es un compositor, es un, ¿verdad? Sí, ya me proyecté. Es un autor, es un estudioso de lo que es la historia y que de alguna manera nos impacta en todas las ramas del saber social. No les digo que científico exacto, pero sí científico social. Y su idea, entre otras cosas, es que la historia, un poco retomándolo a partir de la visión de Marx al respecto, la historia es un proceso. Entonces, pensando que la historia es un proceso, obvio, ese proceso es un proceso cultural, pero al mismo tiempo es un proceso que se da a través del tiempo, pero también del espacio. Entonces, él nos incluye dos ideas, la idea de la sincronía y la idea de la diacronía. Yo siempre, cuando reflexiono al respecto, agrego un tercer elemento que en alguna ocasión, tal vez cuando iniciábamos mis alumnos de quienes deben ser su compañera en nuestra materia de acto jurídico, y que hablamos de la historia, les digo, hay sincronía, hay diacronía, y ¿por qué no transversalidad? Transcronía. Es decir, nosotros somos hoy, pero también fuimos en 1521, pero somos hoy, y también lo es Estados Unidos de Trump en 2017. Pero que no haya una vinculación de alguna forma cultural entre ese Estados Unidos del 17 y nuestros prehispánicos del 521, hay puntos en contacto. Si no, no habría, por ejemplo, esa actitud de Trump en contra de lo que no es lo que él cree que es Norteamérica. Ese es un caso maravilloso de multiculturalismo. Entonces, partiendo de estas ideas de sincronía y de diacronía, la cultura empieza a ser concebida como esta idea de que a través del tiempo y del espacio también se sustenta este concepto de que va cambiando. Estos elementos son muy importantes a considerar porque no podemos hablar de una propuesta transdisciplinaria llamada etnohistoria jurídica si antes no partimos de estos conceptos. Porque si nosotros pensamos qué es el derecho, en particular, piensen que si hablamos de etnohistoria, de entrada estamos hablando, así, limitándonos al concepto, de la historia de los pueblos. Es un concepto antropológico. Pero a esa historia de los pueblos le vamos a dar una categoría jurídica, es decir, la historia de los pueblos que tiene que ver con el derecho. Eso sería la etimología de este concepto. Pero si yo les pregunto qué es el derecho, justamente el derecho viene a ser una expresión, una parte de lo que es la cultura de los pueblos. Yo recuerdo distintos profesores de nuestra Facultad de Derecho, uno de ellos el doctor Raúl Carranca, que siempre enfatiza esta idea. La Constitución, retomada de La Salle y demás, dice, la Constitución no es sino el reflejo de la cultura de su pueblo. ¿Qué es la norma? Una expresión de la cultura del momento, es la norma juridizada, la norma de cultura juridizada. Es decir, nosotros en el derecho lo que hacemos es transmutar, expresar nuestros valores. Entonces, si para nosotros está mal, por ejemplo, caminar desnudos, pues obviamente lo vamos a tener en nuestra Constitución y en sus leyes secundarias. Si para nosotros el respeto a los mayores es importante, se plasmará en nuestros documentos jurídicos. ¿Qué es eso? Son nuestros valores. ¿Qué son los valores? Parte del derecho. Y el derecho es en sí
parte de la cultura. Por lo tanto, el derecho lo único que hace es regular nuestra cultura en un momento dado, nada más, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de etnohistoria jurídica, tenemos que ubicarnos en este ámbito de lo que tiene que ver con el origen de lo que vamos a entender por la antropología y por la historia, que finalmente, junto con la filosofía, van a dar por resultado el desarrollo de otras disciplinas. Entonces, esta idea sería aproximarnos a lo que es la ciencia antropológica. La ciencia antropológica, como bien les digo, es una ciencia que abarca desde mucho tiempo atrás un desarrollo muy concreto. Pero en realidad la sistematización o la teorización de lo que es la antropología nos remonta solo al siglo XVIII, al siglo XIX en particular, cuando empiezan los estudiosos en Francia y en Alemania a repensar qué es lo que están haciendo estos filósofos de la cultura. Y le dan por nombre formalmente antropología. Pero si uno, como insisto y les he venido diciendo desde el principio, esto lo retrotrae a los griegos, hemos ido haciendo antropología. Y desde esta perspectiva prácticamente todo lo que hacemos terminaría teniendo una connotación antropológica. Pero es en el siglo XIX cuando entonces ya podríamos decir formalmente nace esta ciencia. Después nacerá la sociología con Augusto Comte. Él trata de alguna manera de hacerlo una ciencia exacta. No se puede, obviamente, pero sí trata de darle este carácter. Entonces, antropología y sociología van muy de la mano. En un momento dado, todavía hace 40 años, la antropología se preocupaba sobre todo, o se había ido concentrando, en esos espacios del desarrollo cultural que sobre todo estaban más allá de lo que era la civilización. Y si hablamos de civilización, hay bien otro concepto fundamental dentro de la antropología. Por un lado tenemos un concepto de cultura, que es muy importante, pero también de civilización, porque no todo lo que es cultura termina siendo civilización. Pero finalmente van de la mano, y podríamos decir, pero en el fondo todo lo que es civilización es cultura. Es así como cuando decimos, el acto es de hechos jurídicos, ¿no? Entonces, uno es el género, otro es la especie. No toda cultura es civilización, pero sí toda civilización es cultura. Es decir, es llevar a un desarrollo más allá de del común, lo civilizatorio. Es una forma cultural de llegar a la civilización. Y entonces, ahí nos damos cuenta, porque en el siglo XIX, al hablar de antropología, empezó a verse desde distintas perspectivas. Y desde entonces hasta la fecha, sobre todo hasta los años 70, la antropología ha ido teniendo diferentes matices. Ha tenido diferentes matices porque la antropología se ha preocupado, por ejemplo, del estudio de los hechos a lo largo del tiempo. A partir del momento en que nace tradicionalmente la escritura, se ha dicho ahí inicia la historia. ¿Pero qué es la historia? Una hija de la antropología. Si nosotros decimos, bueno, y antes de la escritura, ¿qué no había antropología? Por supuesto. Pero esa antropología y esa historia previas a la escritura la van a estudiar los que no pueden basarse en registros documentales escritos, precisamente para rehacer el desarrollo cultural. Y entonces entran allí nuestros compañeros arqueólogos. Después se empieza a considerar que dentro de lo que es el desarrollo humano hay ciertos grupos humanos que deben de ser estudiados por sus propias connotaciones propias, culturales. Y surge entonces la idea de la etnología. Ya tenemos tres, pero ya cuando nos ponemos a estudiar de forma especializada el mejor medio de comunicación o de intercomunicación de los hombres, va a surgir la lingüística. Ya tenemos 4. Y de pronto la antropología dice, bueno, ¿y ya dónde queda? Entonces la antropología, como madre, finalmente termina siendo una asistente de sí misma. Entonces la antropología fundamentalmente se va a subdividir en 2 grandes ramas, la social y la física. La social, que va a estudiar justamente al hombre en su entorno humano, que es prácticamente la hermana de la sociología, y la antropología física. La antropología física, que es hermana de una de nuestras ramas del derecho, interdisciplinaria con medicina. Medicina forense es hermana de la antropología física. Entonces, muchos de los que hacen, por ejemplo, medicina forense son antropólogos físicos. Esta idea de entonces ir acotando
las áreas, las ramas de la antropología, pues forma parte del desarrollo de todas las ciencias. Todas las ciencias se han ido subdividiendo. La medicina en embriología, biología, etc. Y así cada vez menos, ¿no? Hasta el grado de llegar hoy en día a darnos cuenta de que nos hemos tan especializado, tan súper especializado, que lo que nos queda es volver otra vez hacia atrás, porque ya sabemos tanto, por ejemplo, de cómo se hace esta pluma, que de pronto no sabemos cómo se hacen sus pigmentos o para qué sirve la pluma. Entonces, al no saberlo, tenemos que acudir con el especialista. Entonces terminamos otra vez yéndonos hacia atrás, un ir y venir de la especialización a la generalización. Esto que les comento es entonces parte de la historia de una serie de disciplinas que se van influenciando, que se van interactuando. Es entonces cuando la antropología empieza a echar mano de otras ciencias. Entre las ciencias que sobre todo aborda, pues obvio, está la sociología, entonces la antropología social. Pero está la economía, nuestros vecinos, entonces hace antropología económica. Y los otros vecinos, los filósofos, antropología filosófica. Y empezamos a ver que la antropología se va convirtiendo en un sustrato que se puede aplicar en todo, pero al mismo tiempo con un matiz especial, una connotación determinada. Hay, por ejemplo, producto de esta simbiosis entre las materias, un concepto que vincula la antropología con la geografía. Y este concepto es el que precisamente vamos a abordar en concreto, que tiene que ver con la cultura y con la antropología, porque es algo de lo que nos fundamenta la necesidad por la cual tiene que hablarse de etnohistoria jurídica. Como un primer elemento, entonces, traigamos a colación la idea de lo que es el área cultural. El área cultural, si ustedes la manejan en el ámbito geográfico, dicen, es geográfico. Y sí, pero su aplicatoriedad más que en la geografía se da en la antropología. O sea, porque desde un punto de vista de lo que es el espacio y la cultura, el área cultural es la que justamente nos muestra cómo la cultura, a pesar de todo, cuando se empieza a acotar es porque está relativizada a un determinado ámbito. Por eso no podemos nosotros pensar que México, culturalmente hablando, es lo mismo que Estados Unidos o que Guatemala. Nosotros como abogados sabemos que tenemos un territorio, que tenemos un pueblo, una nación, un estado, sí, pero aparte tenemos una cultura. Pero entonces yo les diría, ¿y qué pasa en nuestras fronteras? Lo que nosotros tenemos hoy en día, una gran problemática justamente en cuanto a este choque que se da cultural entre lo que es un país y el otro, porque hay un choque, un encuentro de culturas. Esas zonas de frontera son zonas transfronterizas y por lo tanto en donde la cultura, más que aquí, está en una completa dinamización, porque vienen de allá y van de aquí para allá una serie de influencias culturales. Son zonas de transculturación, en donde la cultura va y viene. Ustedes van a Estados Unidos y a veces se comen más tacos en la frontera estadounidense que en la frontera mexicana. Ahí más lo que se consume son hamburguesas y hot dogs. Es decir, son momentos, espacios en donde esta cultura se está conformando y reconformando. Porque la cultura no es estática, la cultura cambia a pasos agigantados en todo momento. Entonces, cuando hablamos de área cultural, pensemos tan solo en un ejemplo histórico. Ese ejemplo histórico se llama Mesoamérica. Mesoamérica, que como ustedes saben, pues fue un área territorial que también tuvo fronteras, sobre todo la norte, que aumentaban, disminuían. Paradójicamente, la época de mayor extensión de Mesoamérica fue la época del Posclásico temprano, cuando los toltecas habían justamente extendido a espacios muy altos de lo que es la latitud, la frontera norte de nuestra Mesoamérica. Pero Mesoamérica, diríamos, ¿es un área cultural? No, es una super área cultural por el espacio geográfico que ocupó. Si nosotros vamos al Museo de Antropología, ustedes van a ver que se distribuyen por salas las distintas culturas de nuestro México prehispánico. Cada una de ellas es un área cultural. ¿Por qué? Porque en cada espacio hay determinadas características propias. Aún hoy en día no podemos decir que lo mismo sea Oaxaca que Yucatán que Guerrero, que Veracruz. Claro que hay una base común, pero cada espacio aún hoy en día tiene sus características propias. Esas
características comunes son las que de pronto van a permitir hablar de que hay una cultura que se comparte en toda Mesoamérica. Ejemplo, el juego de pelota. Ejemplo, el creer en un dios de la lluvia, en un dios del sol, en un dios del viento. Otro ejemplo, si ustedes observan las pirámides, aunque hay casos cada vez más extraños y excepcionales, nos damos cuenta que, por ejemplo, en la pirámide de Teotihuacán hay algo que los arqueólogos le llaman el complejo talud-tablero. Ustedes ven construidas los distintos cuerpos siempre con un perfil vertical y un talud inclinado a 45 grados. Entonces, el ir construyendo así nuestras pirámides tan distintas a las de Egipto, lo mismo se da en el área de Chichén Itzá que en Tula, que en Oaxaca, en Monte Albán, etc. En Teotihuacán. Esto implica que la cultura justamente se compara y cada zona después en el ámbito central, regional, tiene sus propias características. Entonces los antropólogos nos hablan de que hay una cultura compartida a partir de rasgos, de pautas que van integrando una especie como de repertorio cultural que nos permite decir, en esta zona tenemos nosotros una determinada área donde hay un idioma, donde hay un derecho. Esta idea que les digo, entonces es como un fundamento histórico-antropológico. Ahora me voy a otro aspecto. Para poder en un momento dado desarrollar todo lo que es nuestra historia, la historia tradicional, simplemente lleva a cabo este proceso progresivo, como diría Brodel, del devenir del hombre. Pero, ¿por qué hablar de etnohistoria y no de simplemente historia? Más aún nosotros en nuestro currículum tenemos historia del derecho mexicano, que igual podríamos tener y deberíamos historia del derecho en general. El problema es de que la carga étnica que le vamos a dar al aspecto histórico viene de la antropología. Porque si yo les preguntara ¿qué nuestra historia no es la misma? ¿No? Porque podríamos decir que hay una historia nacional, una historia oficial. Pero en cada uno de nuestros espacios, conforme más nos vamos focalizando en un determinado punto, nos damos cuenta que hay patrones culturales específicos. Entre más dinamizamos nuestro ámbito geográfico, tenemos unas formas de conducta distintas, que se comparten, sí, pero muy propias. Y esto es lo que justamente en un momento dado nos tiene que forzosamente llevar al momento que va a justificar el por qué hablar de tu historia. Ese momento se llama el encuentro entre dos mundos, como le dijeron en el año 92, ahí está, ¿verdad? Al momento del encuentro de los europeos con los indígenas. Ese momento que lo han matizado señalando que fue un encuentro de amor, ahí está la Malinche como prueba de ello, pero que bien sabemos que fue un amor apache, ¿no? Porque finalmente se hizo todo un proceso de conquista, de exterminación de nuestros pueblos indígenas. Y era obvio, ellos muchos no iban a aceptar a los nuevos llegados que los iban a despojar de su territorio, como hasta la fecha sigue. Pero en ese encuentro de culturas, ya desde un punto de vista más objetivo y no tan visceral, diríamos, es un encuentro en donde dos culturas se van a encontrar. Por lo tanto, estas dos culturas que se encuentran no pueden coexistir de una forma tranquila. Siempre tendrá que haber un momento de choque. Un momento de choque por el cual una cultura se tiene que superponer a la otra. Pero ahí tiene la venganza. La venganza es de que si bien el mundo europeo llega, se asienta violentamente sobre el del indígena, salvo en el caso, por ejemplo, de los tlaxcaltecas, de igual manera, los europeos, los españoles, empezaron a admirar la cultura de los indígenas y ellos, sin quererlo, fueron empezando a adoptar una serie de pautas, desde la comida hasta el vestido, desde los adornos hasta las nuevas plantas que iban descubriendo y que transformaron la dieta, no de España, sino de Europa, del mundo. La papa fue exportada, ¿no?, desde México y los Andes, y hoy en día no podríamos hablar de las papas francesas si no encontráramos justo en ese elemento un elemento bicultural. No podríamos nosotros pensar en el espagueti a la boloñesa si no pensamos en el jitomate mexicano. No podría haber, ¿no?, una pasta sin jitomate. Y así empiezan entonces a darse una serie de
préstamos culturales que van a transculturizar a estas culturas. Pero esto es desde un punto de vista gráfico. ¿Qué pasa en lo jurídico? Exactamente lo mismo. Pero los españoles fueron muy listos. Los españoles dijeron, vamos nosotros a decir, ahora sí que lo de Dios y lo del César. Ustedes indígenas tienen formas de vida, maneras de conducirse, pues síganle como van, nada más a nosotros nos tributan. Y se hacen a un lado porque aquí vamos nosotros. Y nosotros nos organizamos como queremos. Entonces surgen allí dos conceptos, el de la República de Indios y la República de Españoles. Esto va a provocar que la cultura no se uniformice desde un punto de vista jurídico, desde allí. Una cosa son las leyes para los indígenas y otras para los de los españoles. Ya después empezarán a reflexionar que están las castas, que están los criollos, peninsulares, etc. Pero de momento cada quien se rige con sus usos y costumbres. Esto es lo que a lo largo de los siglos nos va a dar un panorama cultural muy complejo, porque cada pueblo justamente mantuvo sus usos y costumbres. Llegamos al siglo XX, y entonces, ¿qué hace la antropología desde un punto de vista conceptual? Reparar que no se puede en un momento dado imponer una misma cultura a un conglomerado multicultural, porque cada zona tiene su propio sistema cultural. Entonces, ¿qué pasa con el derecho? Falsamente nosotros creemos que solamente tenemos un derecho. Falsamente creemos que nosotros como abogados solo nos vamos a enfrentar a la Constitución, al Código Civil, al Código Penal. Desde el momento mismo en que, derivado de la insurrección zapatista, se provocó un cambio en la Constitución, que desde un punto de vista jurídico va a tener más problemas que beneficios. Pero este reconocimiento que se da a nivel constitucional en el artículo 2 es de que en México, reconocido como una nación multicultural, vamos nosotros a tener que respetar que si bien hay un sistema jurídico que a todos nos obliga, al mismo tiempo vamos a reconocer en cada espacio la cultura, usos y costumbres, como se les ha dicho, de nuestros pueblos originarios. Cosa afortunada, porque también esta es otra categoría. Hablar de indígenas, que sabemos es una categoría completamente desculturizada, descontextualizada. Es un error histórico, ¿no?, seguirnos pensando indígenas. Pero bueno, volviendo al punto, somos pueblos originarios porque son aquellos grupos que subsisten a través de los siglos, que dirían los autores como Eric Wolf, proceden de los hoyos negros de la historia. Suena espantoso, pero esos hoyos negros son, por ejemplo, todas las comunidades que siguen hoy en día incomunicadas, sin luz, sin educación, apartadas, marginadas. Ciertos grupos lacandones son hoyos negros del capitalismo, porque necesitan existir, porque de lo contrario tendría que haber una mayor distribución del capital. Pero bueno, entonces nuestros pueblos originarios, muchos hoyos negros, son justamente aquellos a los que el Estado no llega. Y entonces dicen, pues mejor, organícense como puedan, pero vamos a respetar su cultura. Esa es la justificación oficial. Lo que en el fondo subyace es de que no hemos sabido integrar una misma identidad nacional. Entonces nuestra identidad nacional está completamente segmentada. Peor aún, hoy en día no sabemos realmente bien a quién que somos, porque el concepto de ser mexicano es tan amplio, tan abigarrado y tan distorsionado que seguimos todavía construyendo a nuestra propia nación. Esto entonces se refleja en el ámbito jurídico, es la que en un momento dado más tiene que enfrentar esta problemática. La historia describe, interpreta, analiza, igual la antropología. La antropología, sobre todo desde un punto de vista etnográfico, recoge ejemplos y los aporta, ya después otros los analizan, los comparan. Pero el derecho tiene que resolver problemas. Entonces, no es lo mismo ser historiador, que nos quedamos en el gabinete, nos vamos y nos metemos ahí como ratones de biblioteca o de archivo, al abogado, que aparte de hacer eso, tiene que resolver y enfrentarse, por ejemplo, a pobladores que no saben en un momento dado el idioma y que están matando a un individuo, ya lo mataron, pero ellos están con sus usos y sus costumbres. Entonces, eso que se da allá también se da aquí, ¿no?
ya ni para qué decir los casos recientes que hemos vivido en Ciudad Universitaria. Pero el problema es de que el choque de culturas es algo muy problemático, que no puede simplemente el derecho atacarlo, porque si lo ataca aplicando la ley. En ese sentido, el abogado, el juez, tiene que utilizar, ir hacia estos elementos culturales, obviamente antropológicos, históricos, para justamente entender por qué una determinada comunidad actúa de tal o cual manera. Cuando en la Constitución se hizo este cambio, lo que se hizo fue sí reconocer nuestra multiculturalidad, pero también reconocer que abríamos la caja de Pandora, porque hoy en día tenemos que respetar los usos y costumbres, y como les digo siempre, ¿y qué son los usos y costumbres? Es un problema cultural, de momento, de tiempo. Si ustedes lo analizan desde una perspectiva antropológica, piensen de histórica, que cada integración de la Suprema Corte obedece a un momento histórico, cultural, intereses obviamente de grupo, pero también un código cultural. Y por eso es que van cambiando justamente todos estos elementos. Hablar de la transdisciplinaridad entonces se impone como una necesidad impostergable, una obligatoriedad que debemos nosotros de tener. Porque hablar simplemente de multidisciplina, pues simplemente vamos a ir sumando una disciplina y otra. Un equipo multidisciplinario, pues aquí está el abogado, el historiador, etc. Ya vamos en un paso más allá si hablamos de interdisciplina, como cada quien va aportando lo suyo. Pero no basta porque esta forma de interpretar, no solo para la historia, sino en realidad todo lo que es el hacer humano, debería de contemplar esta perspectiva de la transdisciplina. Es decir, nosotros tenemos que volver a nuestros orígenes metodológicos, en el sentido de que tenemos que ir tomando una serie de visiones distintas y llevarlas de un lado al otro y justamente aplicarlas. Por ejemplo, de alguna manera, si hablamos nosotros de los pueblos indígenas y los derechos indígenas, no podemos solo limitarnos al concepto jurídico. Tenemos que también plantearnos el concepto de que tiene una carga antropológica, tiene una carga histórica, tiene una carga que precisamente trasciende. Pero ¿por qué no antropología simplemente del derecho? Porque no solo historia, porque etnohistoria. Porque si hiciéramos antropología jurídica, como hay muchos que lo hacen, sobre todo en sociales, en la ENA, y algún profesor en el posgrado, simplemente lo estaríamos visualizando desde la perspectiva sobre todo de lo que también es el llamado derecho indígena. Es decir, ¿qué nos dicen los indígenas? Y abordamos, a ver ustedes, otomíes, cómo tienen sus usos y costumbres. Ahora vámonos con los celtanes y ahora los tzotziles. Si lo vemos desde una perspectiva histórica, pues ustedes abran los libros de historia del derecho, simplemente se habla de pueblos. Si nos vamos a la historia, apenas si se hace alguna referencia, tan. Pero la etnohistoria tiene una carga específica, porque hasta ahorita no hemos dicho que es la etnohistoria. La etnohistoria es una ciencia y construcción, pero que no es sino esta hija de la historia y la antropología, pero que nació, esa es la definición romántica, para estudiar la historia de los pueblos sin historia. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo? Todos los pueblos tienen historia. Recuerden lo que al principio decíamos, que la historia nace cuando nace la escritura. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿hay pueblos que hoy en día pudiéramos decir todos tienen escritura o hay algunos que carecen de ella? Hay algunos que carecen. Entonces, imagínense, si nos vamos a Melanesia, al África, a México, hay muchos hoyos negros, estos pueblos que están en su mundo, que no necesitaron desarrollar una escritura para vivir, tampoco para registrar, porque para algo tienen la llamada tradición oral. Entonces se basan en su tradición oral, pero nunca lo registraron. Esa es la historia más efímera, porque aunque uno dijera, es que mi abuelo decía, ustedes saben que el juego del teléfono es tremendo, ¿no? Y lo que hoy le decimos a alguien, nosotros mismos lo vamos transformando, ¿no? A lo mejor yo les puedo decir, es que algún día venía yo con una falda blanca y dentro de 15 días les digo, les doy una falda gris, ¿no? Y el rato termina siendo negra, de uno mismo. Entonces,
La historia, si no queda registrada, es lo más efímero que pueda haber. Y en ese sentido, los pueblos que hoy en día no tienen historia tienen el gran peligro de que si con todo y los libros y los acervos nosotros tenemos una historia que puede ser prácticamente cada vez más volátil y efímera, los pueblos que carecen de historia más aún están en peligro de perderse y de caer en la ignorancia cultural, no de ellos, sino de nosotros, de que perdamos su historia. Y en ese sentido, esos pueblos sin historia son los que se denominan ágrafos, porque no tienen grafía, no tienen historia. En ese sentido es que no tienen historia, es decir, no tienen una historia registrada, solo tal vez transmitida de generación en generación, en el mejor de los casos. Piensen tan solo que todavía ahorita se habla de indígenas, 5 o 6, que son los últimos que hablan tal o cual idioma indígena, y entonces en el momento que ellos se mueran, tan solo uno que quede, pues ni modo que con el espejo hable, ¿no? Y si además no sabe escritura, pues no puede registrar este elemento. Entonces, hacer una historia implica darle vida a esos pueblos que no tienen registros históricos, porque si no tienen registro histórico, hasta hace algunos años la historia ni los consideraba. Pero aparte, voy al momento del contacto. El momento del contacto generó documentos oficiales, pero también documentos que España no reconoce, pero que ahí quedaron, nuestros códices prehispánicos. Entonces, los primeros etnohistoriadores lo que hicieron fue acudir a las fuentes indígenas. ¿Cuáles son las fuentes indígenas? Esta revaloración de fuentes son los códices vistos justamente como documentos pictóricos y biográficos, y al mismo tiempo la tradición oral. Entonces, con base en eso, se pretendió hacer la historia de los pueblos sin historia, porque aunque los españoles, los misioneros, intentaron rescatarla, en el fondo no lo lograron hacer, porque tampoco supieron cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido, la historia, ¿qué es lo que estudia hoy en día? No solo los pueblos sin historia. La historia, la etnohistoria, lo que va a hacer es el momento del choque entre culturas y ver cómo esas culturas se van transformando y cómo unas a otras se van justamente interpenetrando. Es decir, ver el cambio cultural. Por eso, si decimos que es historia jurídica, lo que estamos nosotros tratando de pretender es reconstruir cómo el elemento jurídico de pronto se impone, pero al mismo tiempo genera un choque, y a su vez los usos y costumbres indígenas van de alguna manera a enriquecer o a transformar la aplicación del derecho. Por eso, la etnohistoria tiene que acudir a aspectos metodológicos, conceptuales, teóricos, que proceden de otras ciencias, no solo el derecho, para entender desde esa perspectiva holística, culturalmente hablando, a estos pueblos que no necesariamente están bajo los bajo el sistema jurídico mexicano tradicional, sino también desde un punto de vista de cómo a lo largo de los siglos se han venido desarrollando en cuanto a sus usos y costumbres, desde una perspectiva diacrónica, y como hoy en día, sincrónicamente hablando, podemos compararlos entre sí. Entonces, de alguna forma, esta etnohistoria lo que pretendería es resolver cuestiones que solo tienen explicación desde un ámbito antropohistórico, sociológico, que el derecho es desbordado cuando en un momento dado le preguntamos, bueno, ¿cuál es el uso y costumbre de este pueblo? El derecho lo podría responder desde una perspectiva jurídica, romana, germánica, pero si nosotros pretendemos darle vida, voz a los indígenas, tenemos que irnos a estos aspectos de entender hacia atrás cómo ellos se desarrollaron históricamente y desde una perspectiva antropológica, ¿qué es para ellos un sistema de cargos? ¿Qué es para ellos el concepto de la tradición, de lengua? Es decir, una serie de categorías que ni la historia misma puede resolver. Entonces, por eso la historia jurídica es entender sobre todo un mundo, una nación multicultural, pluricultural, a partir de un elemento que es el derecho, pero desde un contexto antropohistórico, que de alguna forma enriquece y permite entender mejor qué es lo que somos, y sobre todo respetando a estos indígenas que a lo largo de los siglos se les ha de alguna manera descontextualizado, y hasta hoy en día se les está revalorando, pero por siglos todo lo que fue el saber
saber indígena, no se le dio el mismo reconocimiento que la cultura que venía de España, de Europa, y que se iba desarrollando. No es confrontar, más bien es integrar y explicar culturalmente hablando el desarrollo de estos usos y costumbres a la luz de nuestro derecho y entender que hoy en día nuestro sistema jurídico implica una coexistencia, una convivencia entre estos dos mundos. El mundo secular de nuestros indígenas, que hoy tiene reconocimiento constitucional dentro de un conglomerado oficial que es el del sistema jurídico mexicano. En ese sentido, entonces, con la historia subrayamos estos conceptos: multiculturalismo, plurietnicidad, multilingüismo y, evidentemente, una multijuridicidad, que es la que tenemos como abogados que resolver. Pues yo quisiera ahí concluir con esta propuesta transdisciplinaria de lo que es la historia jurídica, y no sé si en los minutitos que nos quedan, en los segundos, alguien quisiera hacer algún comentario. Maestra. Usted mencionó todo lo que es cultura, termina en civilización. ¿Nos podría dar un ejemplo, por favor? Claro, qué buena pregunta. Mira, la palabra civilización no podríamos desde la perspectiva histórica decir que la hubo, por ejemplo, en Grecia, porque Grecia en realidad tuvo una cultura altísima, más que Roma, pero cuando hablamos de civilización desde una perspectiva de categorizar, esto implicaría que toda civilización tiene que tener una serie de elementos de organización social, económica, política, urbanística. Si nosotros pensamos en Roma, Roma es el mejor ejemplo de lo que es la primera gran civilización. Entonces, civilización es como extender en un espacio todo el desarrollo en una cultura altamente desarrollada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en un ejemplo más próximo, los celtales, vamos a San Juan Chamula. Allí nuestros compañeros están en su mundo, en su iglesia, en sus usos y costumbres. No podemos decir que eso es civilización, porque ellos no tienen un desarrollo que les ha permitido extender a otros espacios, conquistar, aculturar a otras etnias lo que ellos son. Entonces es como una civilización, pero madre, ¿no? Entonces, toda civilización deviene de una cultura, no toda cultura podrá devenir en una civilización. Es como la fase superior de lo que sería la cultura, o más especializada, sistematizada. Lo que menciona de los pueblos indígenas, creo que es una situación de problemática actual. No queremos, más bien los señores gringos, los señores europeos no quieren hacerse responsables de lo que dieron origen. Dieron origen a nuestras culturas y ahora nos quieren ver como, digamos, obreros, manuales. Por ejemplo, en mi caso del tratado. Sí, yo ahí te voy a interrumpir. Si de pronto nosotros pensamos en qué es lo que hoy estamos viviendo en Estados Unidos, por eso la gran crítica del mundo hacia Trump, claro que hay muchos que lo alaban, pero el problema es que justamente es una visión anti-etnohistórica del asunto. Estados Unidos, todavía más aún que nosotros, se hace a partir de una confluencia multicultural. Entonces, es paradójico que él en un momento dado rechace su propio germen de identidad. Estados Unidos es, como hasta el mismo nombre nos lo dice, un conglomerado de distintas culturas a través del tiempo que se han integrado. Entonces, tratar de en un momento dado segmentar a la sociedad, pues es justamente como amputarse a sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, sí es muy delicado. Entonces, ahora sí que ese caso, visto desde una perspectiva histórica, caería por sí mismo. Y la forma en cómo nuestros indígenas de pronto han sido relegados o no, pues bueno, es que todos los procesos históricos, lamentablemente, siempre aparecen vistos como de vencedores y vencidos. Pero la historia, por ejemplo, te hace ver lo que les decía, ¿no? A pesar de todo, también el indígena vencido termina conquistando culturalmente a su propio conquistador. Y le voy a pedir a la compañera que haya levantado su manita porque ya vamos a la siguiente. Perdón. Nada más nos quedó como una duda, maestra. ¿Por qué sería o por qué comentó que es un error llamar indígenas a los pueblos originarios?
Porque recuerden que cuando Cristóbal Colón lanza todas sus expediciones, ¿no?, para justamente demostrar que la Tierra era redonda y que volvería al punto de origen, el puerto de Palos, ¿no?, él, ¿a dónde iba? Porque no era solamente una idea, como diríamos, romántica, geográfica, ¿no?, de expedición. Lo que quería era encontrar otro punto para sortear a los árabes que no les dejaban comerciar. Y entonces dice, vamos a irnos a las Indias, pero por el atajo, ¿no? O más que por el camino largo, pero ya no nos evadimos. Nada más que cuando ellos llegan, dijeron, ya llegamos a las Indias. Y ahí ya se nos quedó esa categoría que nos define como los habitantes de las Indias. Y ya nadie la limpió. Y entonces, desde entonces a la fecha, se habla de derecho indígena. Entonces, desde aquí, ¿verdad?, tenemos que reconceptualizar y transformar cuestiones de deformación y distorsión cultural. Por eso la historia y la antropología tienen que decir que sí estaba muy bien, se ha usado por muchos años el derecho indiano y demás, también así llamado, pero no podemos seguirlo llamando así porque seguimos incurriendo en los errores histórico-culturales, ¿no?, que se habían resuelto desde la misma colonia, pero ya se quedaron las leyes de Indias, etc. Suena bonito, pero sonaría mejor de otra forma más. Sí, profesora, antes que nada, felicitarla por el tema. Es un tema demasiado complejo y a mí me surgen muchísimas dudas y muchísimos comentarios. Voy a tratar de acotarlos mucho. En cuanto a la antropología, el concepto de antropología que usted nos da, difiere un poco porque es una cuestión también de tradiciones de conocimiento. La antropología desde Kant ya estaba, ¿no?, como la antropología pragmática, en sentido pragmático, y la etnología es como un invento que se da en Francia para otro tipo de estudio. En la ENA, usted bien lo sabe, por eso también hubo una discusión entre antropología social e etnohistoria. Voy hacia el punto. Es un grave error que yo veo desde la antropología, como antropólogo, que solamente se queden en un nivel descriptivo del dato etnográfico. La antropología, como dice Pérez Taylor, ya en un nivel antropológico es un nivel de comparación de datos etnográficos para crear un tipo de teoría, un tipo de concepción de lo que es el hombre. Y en este sentido se desarrollan todas esas disciplinas que nos habló de la etnohistoria, de la lingüística. Y aquí también me surge una inquietud. El hablar de etnohistoria jurídica también implicaría hacer un cambio de esta tradición teórica del derecho, de concebir el derecho como unido al Estado. Si nosotros aplicamos esta situación de etnohistoria jurídica, tendríamos que ampliar el concepto de derecho hacia sociedades que no contemplan un Estado tal cual, donde hay una coerción de las conductas. Eso también ahí habría ciertas complicaciones metodológicas. Cuestión que se ve también en esta reforma de la Constitución al plantear a México como nación multicultural, porque si se hiciera bien esta reflexión, no se tendría que hablar de nación multicultural, sino de un país multinacional. Claro. Porque no son muchas culturas las que viven en México, son muchas naciones, son muchas lenguas, muchas formas de concebir sus relaciones, su intersubjetividad, de un tipo de ordenamiento de la organización social. Y relacionado a lo que usted decía de etnohistoria, una de las preguntas que se hace también en la etnohistoria y la antropología: ¿cuándo muere una cultura? Cuando muere el último hablante. Ya no hay forma de transmitir esa tradición, ese conocimiento que está anclado en el lenguaje. Entonces, una de las formas de la metodología primordial de la etnohistoria, que es algo que se está desarrollando ahorita en la ENA, es una semiótica que trata de rescatar todas estas cuestiones del mito. O sea, el mito no nos dice las cosas tal cual como una constitución, pero en las tradiciones orales y en el mito
están incluidos ahí formas de comportamiento, consecuencias, tabús, etc. Pero yo Gracias, compañero. Antropólogo, justamente, qué bueno que te surjan todas estas inquietudes de reflexión, porque la idea es plantear una propuesta, que justamente esto detone, porque tan solo me voy al último que señalaste, multinación. Imagínate si eso lo decimos, como lo estamos diciendo en un foro jurídico, bueno, nos corren porque cómo vamos a plantear prácticamente una insurrección, pero es una insurrección cultural, es decir, si ya hemos respetado a los indígenas, por supuesto que tenemos que entender lo que para ellos es nación. Para ellos no están en México, ellos están en su mundo, en su nación. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Entonces, qué bueno, este es un tema precioso, vean ustedes, cómo la historia jurídica, la antropología y el derecho deben realmente de seguir colaborando entre sí para poder, de alguna manera, entender mejor qué somos, por qué hemos ido y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. El día de hoy, la doctora Betty Luisa María Auxiliadora Sanori Favela, la verdad es que nos ha dejado un tema mucho para el estudio y para la reflexión. Le agradezco mucho su participación y quisiera entregarle un reconocimiento que por mi conductor de egreso de Derecho. Y lo voy a dar lectura. Dice: la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Betty Luisa María de Auxiliador Sanori Favela por su destacada participación como ponente en la conferencia en Historia Jurídica disertada el 6 de mayo de 2017 en el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho. Por mi gracia, obra de espíritu, Ciudad Universitaria de Ciudad de México, mayo de 2017, firma Dr. Rui Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Doctora, muchas gracias.